Las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe ante Inés. Era la última casa noble de Madrid que la rechazaba esta noche. El viento de noviembre cortaba su piel como cuchillos afilados. Su vestido de lino oscuro estaba empapado por la lluvia incesante. Pero ella mantenía la espalda completamente recta y la mirada alta. Poseía una belleza deslumbrante y una presencia verdaderamente radiante. Su rostro era claro y luminoso en medio de la oscura tormenta. No había lágrimas en sus ojos brillantes y calculadores. Llorar era un lujo que solo los débiles se permitían. Su propia sangre la había despojado de toda su herencia legal. Sus tíos querían los registros mercantiles secretos de su difunto padre. Esos documentos contenían las rutas comerciales más rentables de Castilla. Inés prefería morir de hambre antes que entregar ese poder. Sabía que el conocimiento era la única arma real en este mundo. Los faroles proyectaban sombras alargadas sobre los adoquines húmedos. El frío extremo amenazaba con quebrar su postura orgullosa. De pronto, el sonido rítmico de cascos rompió el silencio nocturno. Un carruaje negro y sin blasones se detuvo justo a su lado. El tiro estaba formado por poderosos sementales de pura raza. La puerta del vehículo se abrió lentamente sin emitir un crujido. En el interior, envuelto en las sombras, estaba sentado un hombre. Era el duque de Medina, el enigmático Alonso. El hombre más temido de toda la corte española. Una vieja herida cruzaba su cuello y le había robado la voz. Nunca hablaba, pero sus decisiones hacían temblar a la monarquía. Sus ojos oscuros se fijaron en la joven empapada de la acera. No había rastro de lástima en su mirada intensa. Había una evaluación fría, como quien examina un arma letal. Inés no apartó la mirada ni bajó la cabeza un solo centímetro. Sostuvo el contacto visual con una audacia que rozaba la insolencia. Ella comprendió al instante lo que ese silencio absoluto significaba. Él no ofrecía caridad, sino un oscuro pacto de sangre. El duque extendió una mano enguantada en cuero negro hacia ella. El gesto era una invitación clara y sin retorno. Aceptar significaba adentrarse en la oscuridad más profunda de la corte. Inés calculó las probabilidades con una mente fría y aguda. Con este hombre no solo sobreviviría a esta noche miserable. Con él aplastaría a todos los que la habían humillado. Levantó la mano y la colocó con firmeza sobre la palma del duque. Su piel helada contrastó con el calor del cuero oscuro. El hombre tiró de ella suavemente hacia el interior del carruaje. La puerta se cerró de inmediato, aislándola de la ciudad cruel. El vehículo se puso en movimiento hacia la fortaleza del duque. El olor a sándalo y a pólvora llenaba el espacio cerrado. Inés se acomodó en el asiento de terciopelo con gracia natural. Observó el perfil afilado del hombre que acababa de rescatarla. No sentía miedo, sino una profunda y vibrante anticipación. Su mente ya estaba trazando el primer paso de su venganza. Madrid iba a arder y ella encendería la primera llama. Los nobles crueles pronto rogarían por entrar en sus dominios. El silencio del duque sería su escudo más impenetrable. Su propia inteligencia superior sería la espada más letal del reino. La partida de ajedrez por el control absoluto acababa de comenzar. La reina negra ya estaba posicionada en el centro del tablero. El sonido de la lluvia golpeando el techo era ensordecedor. Sin embargo, la quietud dentro de la cabina era inquebrantable. Alonso le tendió una gruesa manta de lana oscura. Inés la tomó con un ligero y respetuoso asentimiento de cabeza. Ella envolvió sus hombros temblorosos sin perder un ápice de dignidad. Cada movimiento suyo estaba fríamente calculado para proyectar poder. El duque sacó un pequeño pergamino y una pluma de plata. Escribió unas palabras rápidas y se las mostró a la joven. El texto preguntaba qué deseaba ella a cambio de su vida. Inés leyó la nota con una rapidez y agudeza pasmosas. Ella tomó la pluma directamente de las manos del poderoso hombre. Sus dedos se rozaron por un breve instante en la penumbra.
Escribió que deseaba el control absoluto del gremio de comerciantes. Alonso leyó la respuesta y una leve sonrisa cruzó su rostro. No era una súplica, era una auténtica declaración de guerra. El duque asintió lentamente para sellar su ambicioso acuerdo. La alianza entre el hombre sin voz y la mujer traicionada nació. Juntos reescribirían las reglas del poder en el corazón de España. Nadie en la ciudad estaba preparado para la tormenta inminente. La noche avanzaba tragándose a Madrid en su abrazo helado. Pero en los ojos radiantes de Inés ya amanecía un nuevo imperio. El amanecer iluminó los fríos pasillos de la imponente fortaleza del Duque de Medina. Inés no había dormido ni un solo instante durante toda la noche. Se encontraba de pie frente a un inmenso escritorio de caoba maciza. El cuarto estaba profundamente impregnado del aroma a tinta fresca y cera fundida. Alonso le había cedido su biblioteca personal sin la menor vacilación. Era un nivel de privilegio que ningún otro noble en toda Castilla había obtenido jamás. La joven desplegó un mapa detallado de las principales rutas comerciales de la capital. Su mente prodigiosa comenzó a reconstruir los registros secretos de su difunto padre. Ella poseía una memoria fotográfica absoluta que sus avaros tíos ignoraban por completo. Cada cifra, cada nombre y cada deuda oculta estaban perfectamente grabados en su cabeza. El duque observaba sus ágiles movimientos desde un sillón de terciopelo oscuro. Su silencio era verdaderamente pesado, pero transmitía una autoridad y un respaldo absolutos. Él analizaba la postura elegante y la concentración letal de su nueva aliada estratégica. El rostro de Inés resplandecía de inteligencia bajo la luz de los grandes ventanales. Ella tomó una pluma afilada y la sumergió con firmeza en el tintero de cristal oscuro. No iba a atacar el vasto imperio de su familia de forma frontal y predecible. Los hombres mediocres siempre buscaban la confrontación ruidosa para demostrar poder. Ella prefería cortar las venas de suministro vital antes de asestar el golpe final. Su primer objetivo era el lucrativo comercio de seda que enriquecía a su tío mayor. Sabía perfectamente que esos cargamentos dependían exclusivamente de un crédito externo. Ese enorme préstamo secreto vencía de manera improrrogable en menos de 2 días. Sus codiciosos familiares planeaban pagarlo con los beneficios de una próxima subasta mercantil. Si ella bloqueaba esa subasta, el imperio financiero de su tío colapsaría por completo. Inés redactó 3 cartas breves con una caligrafía impecable, fría y sumamente decidida. La primera ordenaba la compra inmediata de toda la deuda acumulada de su traidor tío. La segunda bloqueaba el acceso de sus barcos de carga a los puertos del sur del reino. La tercera ofrecía un trato irrechazable a los acreedores principales del gremio comercial. Terminó de escribir rápidamente y secó la tinta húmeda con un polvo fino y dorado. Se giró lentamente hacia el hombre majestuoso que dominaba la silenciosa habitación. Necesitaba el sello oficial de Medina para que esas órdenes fueran irrefutables y letales. Alonso se levantó de su asiento con la gracia contenida de un depredador consumado. Sus botas de cuero no emitieron ningún sonido sobre las gruesas alfombras orientales. Se detuvo a escasos centímetros de la brillante y hermosa joven estratega. Inés sostuvo su mirada oscura y penetrante sin pestañear ni retroceder un solo milímetro. La tensión de poder entre ambos era casi palpable en el aire helado de la mañana. El duque bajó la vista hacia los documentos desplegados sobre la gran mesa de madera. Comprendió la brutal eficacia del plan en apenas unos pocos segundos de rápida lectura. No era una simple venganza emocional, era una ejecución financiera diseñada con genialidad. Un destello de genuina y profunda admiración brilló en sus ojos severos e implacables. Sacó de su elegante jubón negro el pesado anillo de oro con el emblema de su antigua casa. Lo presionó firmemente contra la cera roja hirviendo que Inés acababa de derretir. El pacto quedó sellado con la fuerza destructiva de la familia más temida de toda España. Él no necesitó pronunciar palabras inútiles para jurarle su lealtad absoluta en esta guerra. Sus acciones silenciosas hablaban de una confianza ciega y profundamente peligrosa para el resto.
Inés tomó los pergaminos sellados y se los entregó al jefe de la guardia personal del duque. Las feroces renes partieron de la fortaleza mucho antes de que el sol alcanzara su cenit. Horas más tarde, el caos más absoluto estalló en la opulenta mansión de sus traidores familiares. El tío mayor de la joven dejó caer una misiva al suelo con las manos temblando de puro terror. Acababan de informarles que todas y cada una de sus líneas de crédito estaban congeladas. Sus mercancías más valiosas habían sido embargadas de forma brutal y sorpresiva en la frontera. Los despiadados cobradores de deudas ya estaban golpeando las puertas de sus almacenes principales. Nadie comprendía quién había orquestado un ataque comercial tan sumamente rápido y devastador. Los mensajeros asustados solo hablaban de un comprador fantasma con recursos aparentemente ilimitados. El pánico comenzó a extenderse rápidamente como un veneno mortal entre los aristócratas aliados. Creían haber eliminado para siempre a la única heredera legítima la tormentosa noche anterior. Estaban totalmente convencidos de que ella habría muerto de frío e inanición en los barrios bajos. Jamás imaginaron que su cruel destierro desataría su peor, más oscura y calculada pesadilla. La esposa de su tío gritaba desesperada al ver los libros de cuentas sumidos en números rojos. Sus antiguos socios en la corte de Madrid comenzaron a darles la espalda por puro instinto de supervivencia. Nadie quería asociarse jamás con una casa noble que se hundía en la miseria de forma tan violenta. Mientras tanto, en la alta e inexpugnable torre de Medina, Inés saboreaba su primera gran victoria. Bebía un pequeño sorbo de vino caliente mientras miraba la ciudad sometida a través del grueso cristal. El perfil de Madrid parecía ahora pequeño, frágil e insignificante desde su nueva posición de poder. El poderoso y temido duque permanecía a su lado como una sombra protectora, firme e inquebrantable. Él deslizó con elegancia una pequeña nota escrita a mano sobre la mesa de madera pulida. El papel simplemente decía que el primer y certero golpe había sido gloriosamente ejecutado. Ella leyó las palabras exactas y una sonrisa fría, hermosa y calculadora curvó sus labios perfectos. Sabía perfectamente que esto era solo el sangriento comienzo del fin para todos sus codiciosos enemigos. La joven radiante y rechazada había comenzado a tejer con maestría su inmensa red mortal. El enorme imperio que le robaron volvería a sus manos bañado en absoluta ruina financiera y desesperación. Nadie en todo el reino volvería a cometer el error de subestimar el intelecto de una mujer despojada. La implacable tormenta de venganza apenas estaba cobrando fuerza real sobre los aristocráticos tejados. Y el imponente silencio del duque a su lado era el trueno que anunciaba la destrucción total de sus rivales. Ellos dos juntos gobernarían sin piedad el destino de aquellos que los creyeron débiles, rotos y vencidos. La gran partida de ajedrez por Madrid continuaba y los peones enemigos ya estaban cayendo uno a uno. La noticia de la ruina financiera de su tío se extendió como un incendio incontrolable. Los ecos de esta catástrofe sacudieron los cimientos más profundos de la alta sociedad aristocrática. Los miembros más influyentes del poderoso gremio mercantil convocaron una asamblea de extrema urgencia. El veterano conde Navarro presidía la enorme mesa con el rostro inusualmente pálido y tenso. Su respiración agitada delataba el miedo paralizante que intentaba ocultar a sus pares. Él era un zorro viejo que había sobrevivido a innumerables purgas políticas en Castilla. Pero incluso él tembló al reconocer el inconfundible sello rojo de la Casa de Medina. Las redes de embargo llevaban la marca del hombre más letal y temido del reino. El pánico absoluto se apoderó de la sala al comprender que el duque silencioso había intervenido. Todos sabían que Alonso nunca participaba en las disputas comerciales de los plebeyos o nobles menores. Navarro comprendió que debían contraatacar rápidamente antes de ser devorados y destruidos uno por uno. Propuso un bloqueo inmediato y total de los suministros de grano hacia los vastos territorios del duque. Creían estúpidamente que el hambre forzaría a Alonso a retirar su letal apoyo a la heredera desterrada. Imaginaban que el pueblo se levantaría contra el señor feudal si los almacenes quedaban completamente vacíos. Mientras tanto, en la inexpugnable fortaleza,
Inés observaba el fuego de la inmensa chimenea de piedra. Su rostro bellísimo y resplandeciente reflejaba el brillo cálido y dorado de las llamas danzantes. La luz brillante del sol matinal iluminaba sus rasgos perfectos y ahuyentaba todas las sombras de la estancia. Su postura emanaba una gracia natural combinada con una voluntad de hierro verdaderamente inquebrantable. Alonso permanecía de pie junto al ventanal, observando la ciudad bañada por la luz clara del amanecer. Inés rompió el profundo silencio de la habitación deslizando un nuevo y complejo mapa sobre la mesa. Ella había anticipado el movimiento desesperado del viejo conde con una precisión casi aterradora. Los hombres asustados siempre recurrían al primitivo bloqueo de alimentos como primera medida de guerra, pero ella no había pasado las horas previas planeando una simple y aburrida defensa pasiva. Su mente brillante siempre operaba varias jugadas por delante de sus mediocres e ilusos adversarios. Había utilizado estratégicamente a los agentes encubiertos del duque de manera completamente anónima. Compraron en riguroso secreto todos y cada uno de los molinos funcionales de la región circundante. El preciado grano del conde se pudriría inevitablemente en los campos mojados por las lluvias otoñales. No tendrían absolutamente ningún lugar seguro donde procesar la cosecha para venderla. Alonso se acercó con pasos inaudibles y miró fijamente los puntos marcados con tinta brillante. Comprendió de inmediato la magnitud asombrosa de la trampa mortal que ella había tejido con paciencia. Inés no solo iba a salvar los territorios del duque de una hambruna completamente falsa e inventada. Ella iba a arruinar la cosecha entera de sus enemigos y a obligarlos a suplicar por pura clemencia. Una corriente de entendimiento profundo, visceral y totalmente silencioso fluyó entre los dos aliados. Ella levantó la mirada serena y encontró los oscuros e insondables ojos del guerrero fijados en los suyos. Por primera vez desde su cruel destierro, Inés permitió que una leve sombra de fatiga humana aflorara. La traición brutal de su propia sangre seguía doliendo profundamente en lo más recóndito de su alma. Había sido criada para confiar en su familia, y esa herida invisible sangraba bajo su armadura de hielo. Alonso notó de inmediato esa vulnerabilidad momentánea que ella ocultaba del resto del mundo hostil. Él levantó una mano fuerte y rozó suavemente el hombro tenso de la joven con sus dedos enguantados. El toque físico fue fugaz, pero transmitió una fuerza titánica y un consuelo emocional inquebrantable. No hacían falta palabras vacías ni discursos predecibles para curar las lacerantes heridas del espíritu. El silencio absoluto del duque era el refugio más seguro y luminoso donde ella podía reconstruir su imperio. Ese gesto mudo le prometía que nunca más tendría que luchar sola contra los monstruos de su pasado. Inés respiró hondo, enderezó la espalda y recuperó instantáneamente su postura de reina implacable y orgullosa. El momento de debilidad desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por una determinación feroz. Tomó la delicada pluma de plata y comenzó a redactar los nuevos e implacables edictos comerciales. Estos hermosos documentos sellarían de forma definitiva e irreversible el nefasto destino del ambicioso conde Navarro. La trampa financiera estaba perfectamente preparada, engrasada y lista para cerrarse sobre el cuello del enemigo. Pronto, la ciudad entera descubriría con horror que el gremio mercantil había perdido su mayor fuente de riqueza. El terror helado paralizaría a todas aquellas familias nobles que le habían cerrado sus puertas a la joven. Comenzarían a dudar los unos de los otros, rompiendo sus antiguas, frágiles e hipócritas alianzas de conveniencia. El miedo es el veneno más efectivo para destruir una coalición construida sobre la simple codicia. Alonso firmó los nuevos documentos con un movimiento rápido, verdaderamente firme y cargado de suprema autoridad. Su respaldo incondicional e incuestionable le daba a Inés unas alas invencibles para volar sobre sus opresores. La venganza ya no era un sueño febril de una joven herida, sino una realidad palpable, brillante y asfixiante. Los veloces mensajeros partieron nuevamente desde la alta fortaleza bajo la intensa claridad del mediodía. Llevaban consigo la implacable sentencia de muerte financiera para el hombre más poderoso del gremio antiguo.
La tormenta perfecta se estaba gestando de manera imparable sobre los tejados rojos de la orgullosa capital. Inés y Alonso gobernarían las ruinas humeantes del viejo orden con mano de hierro y mentes insuperables. Nadie podría detener jamás a la mujer extraordinaria que había transformado su inmenso dolor en un arma letal. Y nadie se atrevería a desafiar al hombre formidable que había convertido su trágico silencio en una pesada corona. El juego despiadado por el control definitivo de Madrid estaba a punto de cobrarse su segunda víctima principal. La brillante estratega y su implacable escudo mudo estaban reescribiendo la historia de la nobleza con sangre y luz. Aquellos que la despreciaron pronto caerían de rodillas ante la luz deslumbrante de su nueva majestad. La ruina del plan de Navarro se hizo evidente con la llegada de las fuertes lluvias de la temporada. El grano del arrogante conde se estaba pudriendo sin remedio en los campos anegados de Castilla. Los molinos adquiridos secretamente por Inés permanecían cerrados y fuertemente custodiados por mercenarios. La asfixia financiera comenzó a destruir rápidamente las frágiles alianzas de los nobles madrileños. El pánico extremo reemplazó por completo a la arrogancia en los lujosos salones de la alta sociedad. Los mismos aristócratas que habían cerrado sus pesadas puertas a la joven ahora se traicionaban entre sí. La lealtad en la corte siempre había sido una hermosa ilusión comprada con oro y falsas promesas. Sin ingresos estables ni prestigio social, los miembros del gremio mercantil se convirtieron en bestias acorraladas. Comenzaron a culpar abiertamente al viejo conde por haber provocado la ira letal del duque silencioso. La codicia desenfrenada que los había unido para despojar a Inés era ahora la soga que los ahorcaba lentamente. Varios cabecillas menores decidieron que la única forma de sobrevivir era la traición absoluta e inmediata. Abandonaron el barco hundiéndose de Navarro en medio de la fría y húmeda oscuridad de la noche. El gran salón de la fortaleza de Medina estaba inundado por una luz clara, limpia y sumamente brillante. Los enormes ventanales permitían que los intensos rayos del sol bañaran el suelo de mármol pulido. Inés estaba sentada con postura regia en una silla de respaldo alto tallada con el majestuoso emblema del duque. Su vestido oscuro atrapaba la luz radiante del ambiente y la hacía parecer una deidad vengativa y hermosa. Frente a ella estaban arrodillados los mismos hombres poderosos que la habían escupido con desprecio días atrás. Temblaban visiblemente bajo la mirada fría, analítica y profundamente calculadora de la joven estratega. Ofrecían cofres de oro, tierras menores y lealtad eterna a cambio de un simple e inmerecido perdón comercial. Alonso observaba la patética escena desde la tranquila sombra de una gran columna de piedra cercana. Su imponente presencia silenciosa garantizaba que absolutamente nadie se atreviera a levantar la voz en la sala. Inés no sentía la menor pizca de piedad por los suplicantes hipócritas que lloraban sobre su costosa alfombra. Ella comprendía perfectamente la naturaleza cobarde, voluble y oportunista de estos hombres mediocres. Perdonarlos a todos sin más sería un signo imperdonable de debilidad y de extrema ingenuidad política. Rechazarlos por completo los obligaría a luchar a muerte junto al desesperado y arrinconado Navarro. Su mente brillante ejecutó una maniobra psicológica de una crueldad y una precisión verdaderamente sublimes. La joven se puso de pie lentamente y la luz brillante iluminó su rostro perfecto, sereno y totalmente inescrutable. Su voz resonó en la vasta y luminosa sala con una claridad gélida, dominante y libre de cualquier duda. Declaró con firmeza que sólo habría salvación financiera para aquellos que demostraran una utilidad real. Exigió pruebas físicas, concluyentes y documentadas de la corrupción y los crímenes pasados del conde Navarro. El precio innegociable del perdón era entregar la cabeza social y política del líder del gremio en bandeja de plata. Los nobles arrodillados intercambiaron de inmediato miradas cargadas de puro terror, desesperación y avaricia. La venenosa semilla de la discordia definitiva había sido plantada magistralmente en el corazón del enemigo. Inés sabía con certeza que se despedazarían entre ellos mismos para conseguir los ansiados documentos incriminatorios. Esta táctica maestra destruía el gremio desde sus cimientos sin derramar una sola gota de sangre propia.
Alonso asintió levemente con la cabeza desde su posición estratégicamente vigilante en el amplio salón. El respetado duque admiraba profundamente la implacable y lúcida oscuridad que habitaba en el alma de la joven. Ella no era una simple víctima rescatada de la lluvia, sino una soberana forjada en el fuego ardiente de la traición. Los suplicantes se retiraron del brillante salón tropezando entre sí y murmurando nuevas conspiraciones febriles. El resonante triunfo matutino se vio repentinamente interrumpido por un aleteo brusco en el balcón principal. Un veloz halcón mensajero decorado con los colores exclusivos de la Casa Real aterrizó en la barandilla de piedra. Llevaba atado a su pata un pequeño pergamino lacrado con el escudo inconfundible de la corona española. Los viejos y rencorosos enemigos de Alonso en la corte habían aprovechado hábilmente el caos del mercado local. Susurraron mentiras envenenadas en los oídos del distante monarca sobre una supuesta rebelión armada en Madrid. Acusaban al respetado duque silencioso de utilizar a la joven exiliada para usurpar el control total del reino. El temido emisario personal del rey estaba ya en camino para exigir explicaciones severas y restaurar el orden antiguo. Inés leyó el críptico mensaje real y sintió un repentino y helado escalofrío recorriendo su espalda perfectamente recta. La oscura sombra del poder real era el único obstáculo masivo que no había calculado en su ecuación de venganza. El rey de Castilla jamás toleraría que una mujer desestabilizara la vital economía de su capital sin recibir castigo. Alonso se acercó a ella en absoluto silencio y tomó el pergamino real con una calma verdaderamente pasmosa. Él no mostró ningún signo visible de preocupación ni de sumisión servil ante la grave amenaza del monarca. El duque silencioso rodeó la delicada pero firme muñeca de Inés con sus largos, fuertes y cálidos dedos. Ese contacto físico inquebrantable ancló a la joven estratega a la realidad y disipó todas sus dudas momentáneas. Sus ojos profundamente oscuros le prometían en silencio que ninguna corona terrenal le arrebataría su justa victoria. La encarnizada guerra por el control de Madrid acababa de elevarse peligrosamente a las más altas esferas del poder. La inteligencia implacable de Inés y la fuerza indiscutible de Alonso enfrentarían ahora directamente al mismo trono. El sol seguía brillando intensamente en la estancia, iluminando a los dos rebeldes listos para el desafío final. El emisario de la corona española cruzó los arcos de piedra con una marcha cargada de insufrible arrogancia. Sus botas repicaban sobre el patio empedrado exigiendo sumisión absoluta antes siquiera de articular una sola palabra. Los pesados y altos portones de hierro forjado se abrieron lentamente para recibir al representante directo del trono. El inmenso salón principal del duque estaba espectacularmente bañado por la luz cenital de un sol radiante. Los inmensos ventanales permitían que una claridad pura y brillante iluminara cada rincón de la vasta y majestuosa estancia. En el centro exacto de ese mar de luz resplandeciente aguardaba Inés con una postura majestuosa e inquebrantable. Ella era una mujer joven de una belleza deslumbrante, con rasgos perfectos y una presencia verdaderamente luminosa. Su piel inmaculada y sus ojos profundos y calculadores reflejaban una inteligencia fría, superior y letal. Un elegante vestido de fina seda oscura envolvía su figura esbelta, contrastando gloriosamente con el entorno brillante. A su lado, el temido duque Alonso permanecía de pie como una estatua imponente de músculo, autoridad y absoluto silencio. El enviado real se detuvo frente a ellos y desenrolló un largo pergamino sellado con cera dorada. Su voz chillona y prepotente rompió la calma del lugar al leer en voz alta las gravísimas acusaciones de traición. Acusaba formalmente a la joven de conspirar contra la estabilidad económica de la sagrada capital del reino. Exigía en nombre del monarca la incautación inmediata de todos los bienes recién adquiridos por la brillante estratega. El funcionario real ordenaba que ella fuera encadenada y enviada a las oscuras mazmorras para ser juzgada por alta traición. Creía ciegamente que el simple y aterrador peso de la autoridad real haría que la joven suplicara de rodillas por piedad. Inés dejó que el engreído cortesano terminara su ridículo, pomposo e interminable discurso de falsas amenazas. Ella no mostró la más mínima señal de pánico ni permitió que su rostro perdiera su inescrutable y hermosa serenidad.
El silencio que siguió a las palabras del emisario fue denso, sofocante y cargado de una tensión verdaderamente eléctrica. La joven y deslumbrante mujer dio un paso al frente con la elegancia innata de una reina que domina a sus siervos. La luz pura del mediodía parecía converger sobre su figura radiante, destacando su extrema juventud y su implacable seguridad. Su voz resonó en la gran sala con una suavidad engañosa que ocultaba el filo mortal de una espada perfectamente afilada. Declaró con absoluta firmeza que no entregaría ni una sola moneda ni cedería un solo ápice de su merecido poder. El emisario enrojeció de pura furia e incredulidad ante la audacia inaudita de una mujer previamente despojada de su linaje. Amenazó furiosamente con convocar a los ejércitos del rey para arrasar la fortaleza entera hasta reducirla a cenizas. Fue en ese preciso instante de máxima tensión cuando Inés ejecutó su movimiento maestro más brillante y devastador. Sacó de la manga de su impecable vestido un pequeño, antiguo y discreto libro de contabilidad encuadernado en cuero negro. No se trataba del mismo registro comercial que había utilizado para arruinar al codicioso y traicionero conde Navarro. Este documento contenía el secreto más profundo, oscuro y peligroso que su difunto padre había protegido durante décadas. La prodigiosa y extraordinaria mente de Inés había descifrado los complejos códigos numéricos ocultos en sus páginas finales. Ese libro contenía las pruebas irrefutables y exactas de que la corona llevaba muchos años robando fondos de las arcas militares. El oro destinado a proteger las fronteras había sido desviado sistemáticamente para financiar los vergonzosos vicios del monarca. Ella no alzó la voz ni mostró alteración alguna mientras revelaba con frialdad este devastador secreto capaz de derribar imperios. Simplemente recitó de memoria las sumas precisas y los lugares exactos de cada desfalco cometido por la familia real. El rostro del orgulloso y altanero enviado real palideció de golpe hasta volverse del color de la ceniza más fría y muerta. Comprendió con un terror paralizante que la divulgación pública de ese pequeño libro provocaría una inevitable revolución sangrienta. La joven y asombrosamente maestra lo miraba desde arriba con una superioridad intelectual absolutamente aplastante e innegable. Ella no deseaba destruir la monarquía por completo, sino utilizar la propia podredumbre del trono como su escudo definitivo. Propuso un trato implacable, frío y definitivo al aterrorizado funcionario que ahora temblaba visiblemente bajo su intensa mirada. El explosivo diario se mantendría oculto y a salvo siempre y cuando el rey reconociera oficialmente su monopolio absoluto. El emisario intentó balbucear una última, débil y patética objeción apelando al antiguo honor de la nobleza tradicional. En ese instante verdaderamente crítico, el inquebrantable duque Alonso realizó su primer movimiento físico de toda la mañana. Desenvainó muy lentamente su pesada y magnífica espada toledana, produciendo un sonido metálico que helaba la sangre. El resplandeciente sol arrancó destellos cegadores de la letal hoja de acero mientras el guerrero la levantaba con fuerza. Clavó la punta del arma profundamente en el duro suelo de madera noble con un golpe seco que resonó como un trueno. El duque cruzó sus musculosos brazos sobre el pecho y clavó su mirada oscura en los ojos despavoridos del débil cortesano. Su abrumadora presencia no necesitó pronunciar una sola sílaba para transmitir su sanguinario y definitivo ultimátum. Él estaba completamente dispuesto a masacrar a la Guardia Real entera y desatar una brutal guerra civil para protegerla. La combinación perfecta de la genialidad insuperable de Inés y la salvaje amenaza física de Alonso era una barrera inexpugnable. El funcionario real tragó saliva con inmensa dificultad, sabiéndose completamente derrotado, humillado y acorralado sin remedio. Sus manos sudorosas temblaban violentamente cuando se vio obligado a redactar y firmar allí mismo la total amnistía real. El nuevo documento otorgaba a la brillante mujer el control oficial, legal y exclusivo de todas las rutas comerciales del reino. La poderosa corona española acababa de inclinarse con profunda humillación ante el colosal intelecto de una joven rechazada. Inés tomó el pergamino firmado con una elegancia suprema y una actitud verdaderamente deslumbrante de victoria absoluta. Había doblegado al gobernante más poderoso del continente sin necesidad de derramar una sola gota de sangre inocente.
El luminoso mediodía enmarcaba su glorioso triunfo sobre las fuerzas oscuras que habían conspirado inútilmente para destruirla. Alonso retiró su inmensa espada del suelo y la guardó en su vaina con un movimiento fluido, majestuoso y mortalmente silencioso. Él miraba a la joven, hermosa y radiante reina de Madrid con una devoción abrumadora que trascendía las palabras y el miedo. Juntos habían humillado a la nobleza local y ahora dictaban soberanamente las reglas del juego a las más altas esferas del poder. La antigua venganza de Inés había evolucionado hasta convertirse en un nuevo y colosal imperio completamente invulnerable. Jamás nadie en toda Castilla volvería a subestimar la mente prodigiosa y la belleza letal de la radiante exiliada que conquistó la ciudad. El peligro exterior había sido completamente erradicado de las calles de la sagrada capital española. Inés gobernaba ahora el inmenso imperio comercial de Madrid con una autoridad absoluta e incuestionable. La luz de un sol verdaderamente radiante inundaba los anchos pasillos de la imponente fortaleza del duque. Los grandes ventanales de cristal puro permitían que una claridad celestial bañara cada rincón del majestuoso edificio. La atmósfera del inmenso salón principal respiraba una serenidad absoluta, purificada de todas las traiciones pasadas. Esa tarde luminosa y transparente trajo consigo a los fantasmas más miserables del doloroso pasado de la joven. Apostados ante las enormes puertas de hierro forjado, lloraban amargamente los mismos familiares que la habían despojado. Su codicioso tío mayor y su arrogante esposa vestían ahora harapos sucios, empapados de lodo y vergüenza pública. Habían perdido sus lujosas mansiones, sus reservas de oro y todo rastro de su antiguo y falso prestigio social. Rogaban a gritos estridentes un mendrugo de pan y una mínima oportunidad para recuperar el favor de su poderosa sobrina. Esperaban estúpidamente que los viejos lazos de sangre ablandaran el corazón de la deslumbrante mujer que ellos mismos intentaron destruir. Inés salió al amplio balcón de piedra blanca envuelta en un vestido de seda resplandeciente bajo la intensa luz del día. Su rostro de una belleza insuperable no mostraba la más mínima chispa de rencor, ira o estéril compasión. Ella miraba a sus patéticos y suplicantes parientes con la misma fría indiferencia con la que se observa a un insecto aplastado. El sufrimiento de esos traidores ya no despertaba absolutamente ninguna emoción real en su alma de hierro perfectamente forjada. Había superado por completo la necesidad infantil de buscar el amor o la validación de una familia cruel y despiadada. Su espíritu era ahora un templo inexpugnable de pura independencia mental y de un poder asombrosamente letal. Con un simple, grácil y majestuoso movimiento de su mano, ordenó a los guardias que silenciaran los lamentos de los mendigos. Su voz cristalina y dominante resonó en el patio iluminado decretando el exilio definitivo y eterno de su antigua sangre. Prohibió bajo pena máxima que pronunciaran su nombre jamás y los desterró para siempre de los prósperos dominios de Castilla. No era una venganza sangrienta e impulsiva, sino una cirugía precisa y totalmente necesaria para amputar un miembro podrido. Los lamentos desesperados de sus tíos se desvanecieron a lo lejos mientras los soldados los arrastraban hacia el olvido absoluto. El silencio pacífico y verdaderamente dorado regresó al inmenso patio bañado por la cálida luz de la espléndida tarde. Inés regresó al interior de la estancia principal, donde el polvo dorado bailaba lentamente en los brillantes rayos de sol. La paz indiscutible de la victoria total descendió sobre ella como un manto invisible de seda sumamente suave y protectora. Había enterrado su pasado traumático y ahora se alzaba como la única y soberana dueña de su propio destino infinito. En medio de esa inmensa tranquilidad luminosa, la imponente figura de Alonso se acercó a ella con pasos asombrosamente inaudibles. El temido guerrero silencioso había presenciado la magistral y fría resolución del conflicto familiar desde la penumbra cercana. Su corazón endurecido por 1000 sangrientas batallas latía con una devoción profunda, fiera y absolutamente incondicional. Él comprendía mejor que nadie en todo el reino el enorme peso de la soledad que acompaña a quienes ostentan el poder supremo. Alonso se detuvo justo detrás de ella, envolviéndola mágicamente con su presencia cálida, inmensa y profundamente reconfortante. Inés estaba de pie frente al gran escritorio de madera pulida, trazando distraídamente líneas sobre un pergamino en blanco.
El duque extendió sus brazos fuertes y rodeó con extrema delicadeza los hombros esbeltos de la joven y radiante reina mercantil. Luego deslizó sus manos grandes y ásperas hasta encontrar los dedos delgados de ella, que aún sostenían la elegante pluma. Él cubrió la mano de la joven con la suya propia, en un gesto físico cargado de una ternura infinita y una lealtad inquebrantable. Ese tacto silencioso y firme fundió la inmensa frialdad de Inés, llenando su alma de una calidez humana verdaderamente genuina y pura. No existían palabras en ningún idioma terrenal capaces de igualar la abrumadora intensidad de este vínculo nacido en la peor oscuridad. Juntos habían destruido un mundo corrupto para construir un imperio nuevo, firmemente cimentado en la luz brillante de su intelecto compartido. Él era el escudo invencible y mudo que la protegía de cualquier mal terrenal con la ferocidad indiscutible de un lobo salvaje. Ella era la mente maestra y deslumbrante que había devuelto la luz, la esperanza y el propósito a la vida solitaria del duque. Inés observó cómo la luz del sol transformaba cada superficie de la grandiosa habitación en un espejo brillante de pura victoria compartida. Su mente analítica, siempre calculando la próxima y letal jugada, por primera vez se permitió descansar en la seguridad del presente glorioso. El poderoso y callado hombre depositó un suave y sumamente respetuoso beso en la cima de la cabeza de la hermosa joven. Ese roce imperceptible sellaba formalmente su compromiso eterno más allá de las riquezas, los títulos nobiliarios y las cortes traicioneras. La extraordinaria mujer que había sido arrojada a la lluvia helada ahora florecía gloriosamente en el centro de un sol que nunca dejaría de brillar. Se quedaron allí, completamente inmóviles y profundamente unidos, mientras el astro rey pintaba la fortaleza de un oro puro y resplandeciente. El triunfo final y verdadero no se encontraba en el incalculable oro acumulado ni en las lucrativas rutas comerciales totalmente monopolizadas bajo su nombre. La victoria definitiva era esta paz radiante, este silencio compartido y la certeza inamovible de que gobernarían juntos para siempre. Nadie en todo el vasto imperio podría romper jamás el sagrado pacto de almas forjado heroicamente entre la mente más brillante y la espada más leal. La consolidación definitiva del imperio comercial requería mucho más que la simple aniquilación de los enemigos pasados. Inés comprendía perfectamente que la violencia brutal conquista territorios, pero solo las leyes absolutas aseguran la lealtad eterna. El inmenso y majestuoso salón de banquetes fue preparado para la ceremonia más deslumbrante de toda la historia cortesana. Miles de velas de cera pura ardían simultáneamente para convertir la oscura noche madrileña en un radiante mediodía. La luz dorada, cristalina y sumamente brillante se reflejaba en cada superficie de mármol pulido y plata fina. Los nobles sobrevivientes y los comerciantes más ricos de Castilla cruzaron las altas puertas con paso vacilante y temeroso. Ninguno de ellos se atrevía a levantar la mirada ante el esplendor abrumador de la nueva dueña del reino. Inés estaba sentada en la cabecera de la inmensa mesa esculpida, envuelta en un vestido de seda blanca y oro. Su belleza era verdaderamente sobrenatural, irradiando una inteligencia fría y un poder soberano absolutamente inalcanzable. A su derecha, el duque Alonso permanecía de pie, envuelto en su habitual silencio letal y su imponente aura protectora. La joven hermosa y brillante no había convocado a esta élite asustada para celebrar un simple y frívolo triunfo personal. Ella hizo un leve gesto con su mano perfectamente cuidada y los sirvientes distribuyeron gruesos pergaminos ante cada invitado. Era el nuevo Código Mercantil de Madrid, redactado íntegramente por su mente prodigiosa durante las noches de luminosa quietud. El documento abolía de forma inmediata y definitiva todos los privilegios feudales basados únicamente en el linaje de sangre. A partir de ese momento brillante, el mérito, la eficiencia y la sumisión absoluta a Inés dictarían el éxito financiero. La nueva reina sin corona se reservaba el sagrado derecho de veto sobre cualquier transacción importante en todo el territorio español. Los aristócratas leyeron las impecables cláusulas y comprendieron que acababan de perder su antigua y cómoda libertad para siempre. Sin embargo, el terror cerval que sentían hacia la deslumbrante mujer y su protector mudo aplastó cualquier posible protesta. Uno por uno,
los hombres más poderosos de la ciudad tomaron las plumas de plata y firmaron su total claudicación legal. El sonido de las puntas de metal raspando el papel grueso llenó la estancia luminosa de una música dulce y victoriosa. Inés observaba el acto de rendición masiva con una serenidad radiante y una postura de majestad verdaderamente insuperable. Había logrado transformar un caótico campo de batalla financiero en un sistema legislativo perfecto, sólido e irrompible. Cuando la última y decisiva firma fue plasmada en los documentos, el inmenso salón quedó sumido en un silencio reverencial. Fue entonces cuando el guerrero más temido de España decidió que había llegado el momento de su propio juramento público. Alonso avanzó lentamente hacia el centro del salón resplandeciente bajo la atenta y aterrorizada mirada de los presentes. Cada uno de sus pasos firmes resonaba en el mármol limpio como un tambor de guerra anunciando un evento trascendental. Se detuvo justo frente a la silla de respaldo alto donde descansaba la radiante arquitecta de este nuevo mundo. El poderoso duque desenganchó de su ancho pecho el pesado medallón de oro macizo que representaba su ilustre ducado. Ese emblema sagrado simbolizaba el control absoluto sobre sus ricas tierras, sus invencibles ejércitos y su propia vida. Sin pronunciar una sola sílaba, el guerrero imbatible dobló una de sus rodillas y se postró humildemente sobre el suelo brillante. El impacto visual de ver al hombre más peligroso del continente arrodillado cortó la respiración de todos los atónitos invitados. Alonso levantó sus manos fuertes y marcadas por cruentas batallas para ofrecer el preciado medallón a la joven estratega. Sus ojos oscuros y profundamente leales estaban fijos en el rostro resplandeciente de Inés con una adoración verdaderamente infinita. Él no necesitaba poseer una voz para gritarle al mundo entero que ella era su única, absoluta e indiscutible soberana de luz. Inés sintió que su corazón defensivo, forjado en hielo y acero, se derretía lentamente bajo el calor abrumador de esa devoción pura. Ella inclinó su grácil figura hacia adelante, con el hermoso rostro iluminado por la claridad celestial de 1000 candelas ardientes. Tomó el frío y pesado medallón de oro con ambas manos, aceptando el inmenso sacrificio y el amor de su guerrero mudo. Luego, con una delicadeza extrema y profundamente conmovedora, acarició la áspera mejilla del poderoso hombre arrodillado. El contacto de su piel joven y suave contra el rostro marcado del duque fue el juramento más sagrado jamás presenciado en Castilla. Los nobles presentes agacharon la cabeza simultáneamente, sintiéndose totalmente indignos de sostener la intensa luz de esa unión perfecta. La brillante mente de la deslumbrante mujer exiliada y la fuerza letal del héroe silencioso se habían fundido en una sola entidad invencible. Ya no eran simples aliados políticos ni fríos socios comerciales unidos por la necesidad apremiante de la supervivencia. Eran los verdaderos y únicos reyes de un imperio forjado brillantemente a partir de las ruinas humeantes de la traición ajena. La coronación definitiva no requirió coronas pesadas de joyas ni discursos religiosos vacíos y pronunciados por cortesanos corruptos. Bastó con la claridad deslumbrante de la inmensa sala, la inteligencia superior de Inés y la sumisión voluntaria del poderoso Alonso. El majestuoso festín continuó su curso opulento, pero absolutamente nadie se atrevió a levantar la voz por encima de un leve murmullo. El nuevo orden mundial había sido firmemente establecido bajo el brillante, cálido y protector manto de la luz absoluta. Inés descansó su mano sobre el hombro de su compañero, sintiendo la inquebrantable seguridad que emanaba de su alma guerrera. Ambos sabían que las sombras de la envidia siempre intentarían infiltrarse inútilmente en su imperio de cristal radiante. Pero también sabían con absoluta certeza que ninguna fuerza terrenal podría quebrar el vínculo de acero y luz que los unía. La antigua y dolorosa historia de la joven rechazada en la tempestad oscura había culminado en este glorioso cenit dorado. Ella había convertido cada lágrima derramada y cada amarga humillación sufrida en un escalón firme hacia su trono luminoso.
La inmensa fortaleza de piedra sería su refugio eterno, su centro de mando estratégico y el cálido hogar que siempre mereció. El amor silencioso del guerrero imbatible sería el fuego constante que iluminaría para siempre su aguda mente analítica. Madrid entera dormiría pacíficamente bajo el amparo implacable y luminoso de su nueva y hermosísima deidad mercantil. La paz dorada del imperio comercial fue repentinamente destrozada por una sombra antigua y letal. El resplandeciente salón de banquetes aún conservaba el eco triunfal del sagrado juramento del duque. Una legión de implacables inquisidores reales vestidos con armaduras negras irrumpió violentamente en la inmensa fortaleza. No eran simples emisarios políticos corruptos, sino los temidos y sanguinarios verdugos secretos del monarca español. El líder de esta orden macabra era un anciano y sádico cardenal que gobernaba las sombras cortesanas. Este monstruo de sotana oscura traía consigo el secreto más oculto y doloroso del poderoso duque Alonso. La luz radiante de la clara mañana iluminaba el rostro repentinamente tenso del guerrero silencioso. Inés observó cómo la postura inquebrantable de su estoico protector se tensaba ante la repulsiva visión del anciano. El repulsivo cardenal desplegó un antiguo pergamino manchado de sangre reseca y pronunció palabras llenas de puro veneno. Reveló ante todos los presentes que Alonso no había perdido su preciada voz en una simple y honorable batalla militar. El heroico duque había sido torturado salvajemente en las oscuras y frías mazmorras reales en el oscuro pasado lejano. Los verdugos le cortaron cruelmente las cuerdas vocales por negarse en rotundo a asesinar a un honesto comerciante. Ese comerciante inocente y extremadamente valiente era precisamente el difunto padre de la hermosa y brillante Inés. La impactante y brutal revelación golpeó el brillante intelecto de la estratega con la fuerza arrolladora de un rayo cegador. Alonso había sacrificado voluntariamente su propia voz y su prestigio cortesano para proteger la vida de su sagrada familia. Su encuentro en aquella tormentosa y helada noche lluviosa jamás había sido una simple e insignificante coincidencia del destino. Era el cumplimiento heroico, trágico y silencioso de una antigua promesa de protección incondicional hecha a un amigo moribundo. El despiadado cardenal exigió la ejecución pública e inmediata del respetado duque por el antiguo e imperdonable delito de alta traición. Los espadachines de armadura negra desenvainaron sus armas mortales y rodearon la figura alta y solitaria del guerrero mudo. Alonso desenfundó su propia espada pesada y brillante, completamente dispuesto a morir masacrado valientemente para ganar tiempo valioso. Él solo quería que Inés escapara ilesa hacia la inmensa luz del exterior y salvara su propio y glorioso imperio recién construido. Pero la joven, hermosa y deslumbrante reina absoluta de Madrid no iba a permitir jamás que su noble salvador pereciera en la oscuridad. Ella avanzó con una majestuosidad asombrosa y felina, interponiéndose directamente entre las afiladas espadas enemigas y el ancho pecho del duque. Su elegante vestido claro atrapaba todos y cada uno de los rayos de sol disponibles en la inmensa estancia de piedra. Esa inmensa absorción de luz la convertía visualmente en una barrera de energía pura, resplandeciente, divina e inquebrantable. Inés miró al viejo y decrépito cardenal directamente a los ojos con una furia helada, analítica y profundamente devastadora. No utilizó armas vulgares de acero bruto ni escudos de madera pesada, sino el intelecto superior que la había llevado a la cima. Declaró con una voz cristalina, dominante y feroz que la vida misma del duque estaba ligada indisolublemente a la vital economía nacional. La mujer joven y radiante había condicionado legalmente todos los lucrativos contratos comerciales del reino a la supervivencia física de Alonso. Si una sola gota de la sangre caliente del guerrero tocaba el suelo brillante, todas las rutas marítimas de suministro colapsarían al instante. Los inmensos galeones mercantes cargados de riquezas se hundirían, los enormes graneros arderían y las codiciosas arcas reales quedarían totalmente vacías. El anciano inquisidor sonrió con una asquerosa y marcada suficiencia,
creyendo estúpidamente que la joven simplemente mentía por puro desespero emocional. Ordenó a sus crueles verdugos avanzar sin piedad alguna para atravesar el hermoso y valiente corazón de la deslumbrante estratega desafiante. Alonso intentó apartarla hacia un lado con inmensa desesperación protectora, pero ella se mantuvo firme como una hermosa estatua inamovible de mármol blanco. En ese breve instante de extrema tensión mortal, Inés levantó el pesado medallón de oro macizo que el amado duque le había entregado recientemente. Ella había descubierto casualmente un intrincado compartimento secreto en la joya milenaria durante sus serenas horas de insomnio lúcido y analítico. Extrajo de su interior un minúsculo y frágil rollo de vitela fina firmado con la inconfundible e irrefutable sangre del difunto rey anterior. Ese pequeño e invaluable documento otorgaba explícitamente al duque inmunidad diplomática absoluta y un perdón total por cualquier presunto crimen terrenal. El brillante padre de Inés había comprado en secreto ese valioso e inviolable indulto real con toda su inmensa fortuna antes de ser vilmente asesinado. El anciano cardenal palideció espantosamente al reconocer de inmediato la sagrada firma legal de su antiguo, temido y respetado amo político. Atacar físicamente al portador oficial de ese indulto supremo significaba la excomunión inmediata y una muerte segura en la ardiente hoguera pública. La magistral y fulminante jugada mental de Inés no solo salvaba la vida del valiente hombre que amaba, sino que limpiaba su honor para siempre. Los asustados y cobardes espadachines bajaron sus armas rápidamente, aterrorizados por el poder inmenso y absoluto del sagrado papel iluminado. El temido verdugo real cayó pesadamente de rodillas, completamente derrotado, humillado y aplastado por el intelecto colosal de la mujer deslumbrante. La luz cálida del sol se intensificó milagrosamente en el gran salón, bañando a los dos amantes invencibles en un aura dorada de victoria eterna. Alonso dejó caer su pesada espada al suelo y envolvió el cuerpo tembloroso y cálido de Inés en un abrazo inmensamente desesperado y vital. La poderosa y joven mujer de mente brillante había cerrado finalmente el trágico círculo kármico, devolviéndole la vida al hombre que había protegido su linaje. El invencible guerrero silencioso escondió su rostro marcado en el suave cuello de ella, derramando una lágrima de genuino alivio tras innumerables años oscuros. Inés acarició sus oscuros cabellos con una ternura infinita y sanadora, prometiéndole en silencio que nunca más sufriría castigo injusto alguno. El letal e inexpugnable imperio mercantil ahora tenía un alma profunda y verdadera, forjada maravillosamente en la lealtad extrema y el sacrificio humano más puro. La aterradora tormenta final había sido conjurada y destruida definitivamente por la luz cegadora de un amor intelectual y visceralmente invencible. Los inmensos y limpios ventanales del salón parecían amplificar la claridad del cielo inmenso para celebrar gloriosamente la derrota total de la oscura maldad. La sagrada absolución revelada sellaba definitivamente la invulnerabilidad legal del respetado duque frente a cualquier tribunal corrupto o rey sumamente caprichoso. Nadie en toda la vasta historia de España volvería a cuestionar la autoridad absoluta ni el sagrado derecho a la vida del glorioso señor de Medina. Inés levantó el rostro del heroico guerrero con ambas manos suaves, mirando sus profundos ojos oscuros llenos de una inmensa gratitud inefable. El antiguo pacto de sangre derramada y dolorosas sombras había sido purificado por el genio brillante de la joven soberana más grande y hermosa de Castilla. Juntos habían atravesado heroicamente el fuego más abrasador para forjar un sólido paraíso inexpugnable de prosperidad continua y devoción absoluta. El pesado silencio del duque ya no era una dolorosa y cruel prisión de culpa, sino el idioma sagrado, seguro y perfecto de su glorioso triunfo compartido. Los cobardes ecos de las pesadas armaduras retirándose en desgracia absoluta marcaron el inicio de una paz luminosa que jamás sería perturbada de nuevo. Las oscuras nubes que durante un largo tiempo habían amenazado el cielo de Castilla se disiparon por completo. Una era de luz inquebrantable y prosperidad sin precedentes descendió suavemente sobre la antigua capital española.
El poderoso imperio mercantil de Madrid funcionaba ahora con la precisión perfecta de un engranaje maestro. La inmensa fortaleza de piedra del duque se había transformado en el corazón radiante de toda la nación. Los ciudadanos comunes miraban hacia las altas torres con un respeto profundo y una gratitud verdaderamente sincera. Sabían perfectamente que su seguridad económica dependía enteramente de la joven reina sin corona y su guerrero mudo. El inmenso salón principal estaba perpetuamente bañado por una claridad celestial, pura y sumamente diáfana. Grandes cortinas de seda blanca ondeaban majestuosamente con la cálida brisa de la luminosa y pacífica tarde. Inés caminaba por los amplios corredores de mármol con un porte majestuoso, sereno y verdaderamente divino. Su belleza deslumbrante no había hecho más que aumentar con la inmensa paz espiritual recién conquistada. Llevaba un vestido ligero y resplandeciente que atrapaba cada partícula de sol en el vasto espacio abierto. La joven prodigiosa ya no necesitaba luchar ferozmente contra las sombras traicioneras de su doloroso pasado. Había redimido el honor sagrado de su difunto padre y había construido un santuario inexpugnable de puro intelecto. Los codiciosos aristócratas que una vez la despreciaron N. Piedad ahora vivían exiliados en el olvido más absoluto. La corte real había aprendido a la fuerza a no interferir jamás en los florecientes y sagrados dominios de Inés. En lo más alto de la torre principal, el imponente duque Alonso observaba la ciudad extendida a sus pies victoriosos. Su figura musculosa y estoica ya no proyectaba el aura aterradora de un frío verdugo condenado a la oscuridad. Ahora emanaba la fuerza tranquila, cálida y protectora de un dios guardián satisfecho con su heroico deber cumplido. Inés se acercó a él con pasos sumamente gráciles y completamente inaudibles sobre las finas alfombras orientales. Ella rodeó el brazo fuerte del estoico hombre con sus manos delicadas y apoyó la cabeza en su hombro inquebrantable. El profundo calor humano que compartían en ese silencio cristalino era el tesoro más grande de todo el imperio terrenal. Alonso giró lentamente su rostro marcado para contemplar los ojos profundos, hermosos y calculadores de su amada soberana. Esos ojos perfectos ya no albergaban el frío hielo de la venganza desesperada, sino la cálida luz de una victoria eterna. Él levantó una mano áspera y acarició suavemente el rostro inmaculado y juvenil de la brillante estratega madrileña. No hacían falta discursos grandilocuentes ni promesas cortesanas vacías para confirmar la eternidad de su profundo vínculo. El lenguaje sagrado del duque estaba escrito en la devoción absoluta de su mirada y en la firmeza de su abrazo protector. Ambos habían tomado a ciudad corrupta, cruel y decadente para convertirla en un majestuoso faro de comercio y justicia. Inés levantó un último documento oficial y se lo mostró a su compañero bajo la intensa luz dorada del hermoso atardecer. Era un decreto compasivo que destinaba gran parte de las antiguas riquezas confiscadas a la construcción de refugios y academias. Ella no quería reinar sobre un pueblo ignorante y asustado como habían hecho habitualmente los antiguos y mediocres tiranos. Deseaba forjar un futuro brillante donde el talento puro y el esfuerzo honesto valieran mucho más que la simple sangre noble. Alonso asintió con una inmensa y profunda aprobación, admirando la infinita y superior sabiduría de su deslumbrante esposa. Él tomó la delicada pluma de plata y estampó su firma noble junto a la de ella, sellando la última ley de su reinado conjunto. Ese valioso pergamino representaba la victoria definitiva y gloriosa del intelecto y la luz sobre la tiranía y la ignorancia opresiva. El gran astro rey comenzó a descender lentamente en el lejano horizonte, pintando el vasto cielo de tonos cobrizos y púrpuras. La grandiosa habitación más alta de la inexpugnable fortaleza se llenó de un resplandor cálido y sumamente embriagador. La mujer extraordinaria que una vez fue rechazada en la lluvia helada ahora sostenía el mundo entero en sus manos limpias. El guerrero formidable que fue torturado y silenciado injustamente ahora escuchaba la melodía perfecta de un amor indestructible. Alonso rodeó
La esbelta cintura de Inés y la atrajo hacia su pecho ancho con una ternura infinita, reverencial y absoluta. Ella cerró los ojos pacíficamente y se dejó envolver por la seguridad inmensa que solo ese abrazo mudo podía ofrecerle al alma. La brisa cálida traía los sonidos lejanos y felices de una ciudad inmensamente próspera, completamente libre de miedos y traiciones. El imperio sólido de cristal y luz que ambos habían forjado resistiría implacablemente el paso inevitable y destructor del tiempo. Ninguna tormenta política futura, ninguna traición cortesana cobarde, ni ningún rey arrogante podría jamás amenazar su merecida paz. Habían demostrado indiscutiblemente que la inteligencia aguda y la lealtad extrema son armas muchísimo más fuertes que el frío acero. Las estrellas brillantes comenzaron a aparecer tenuemente en el firmamento despejado y tranquilo sobre la grandiosa y rica Castilla. Sin embargo, la fortaleza inexpugnable de Medina seguía brillando con luz propia, iluminando las mentes de toda la orgullosa nación. El silencio compartido en esa hermosa habitación no era el vacío insoportable de la derrota, sino la plenitud de una armonía perfecta. En los brazos inmensos y seguros de Alonso, la joven, brillante y hermosísima Inés encontró su verdadero y único hogar definitivo. Sus ilustres nombres quedarían grabados maravillosamente con letras de oro puro en los anales más sagrados de la historia mercantil. Incontables historiadores intentarían en vano descifrar el misterioso y asombroso ascenso de la estratega más brillante del continente. Redactarían innumerables crónicas sobre cómo una alianza surgida de la más profunda desgracia derrotó a un sistema jerárquico milenario. Pero absolutamente nadie lograría comprender jamás la verdadera profundidad mágica del sagrado vínculo que unía a los dos soberanos. Porque el núcleo indestructible de su inmenso poder era la confianza ciega y la asombrosa comprensión telepática que siempre compartían. El mundo ruidoso del exterior podía seguir girando eternamente con sus pequeñas e intrascendentes disputas de codicia aristocrática. Ellos, envueltos en la claridad inmaculada de su castillo de piedra iluminada, habían alcanzado juntos la verdadera y dulce inmortalidad. La cálida luz del amanecer siguiente encontraría a la ciudad mucho más fuerte, más rica y más libre que en toda su antigua existencia. Y en el centro exacto de ese inmenso sol radiante, la mente maestra insuperable y su leal guardián reinarían por siempre en absoluta serenidad. La gran partida de ajedrez por el control total había concluido gloriosamente con el más hermoso y magistral jaque mate del destino. El triunfo final y definitivo pertenecía eternamente a la deslumbrante reina mercantil y a su amado escudo invencible forjado en el silencio.